Buenos días, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia. En el estudio de hoy vamos a examinar Apocalipsis capítulos 15 y 16, que habla de las 7 copas de la ira de Dios. Los eventos descritos en Apocalipsis 15 son como una introducción para el derramamiento de las 7 copas de ira que veremos en capítulo 16. Estas copas de ira serán derramadas durante la última mitad de la tribulación. Para repasar un momentico, pues estamos hoy, en este día de vida, en lo que se llama la edad de la iglesia, la época de la iglesia, que empezó en el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, cuando el Espíritu Santo vino a morar en la vida de cada creyente. Ese fue el inicio de la iglesia, la edad de la iglesia. Y continuará esta edad de la iglesia hasta el día del rapto. El rapto es cuando Cristo vendrá del cielo, va a resucitar a los muertos, que son salvos, que han aceptado a Cristo, pero ya murieron, pues al morir sus almas fueron al cielo. Y allá están en la presencia del Señor sus almas, pero su cuerpo está aquí sepultado. Pues Cristo va a regresar, traer aquellas almas consigo y va a resucitar el cuerpo de aquella persona, reunir el alma con el cuerpo y transformarlo en un cuerpo glorificado, nuevo, que no conoce pecado, ni dolor, ni ninguna enfermedad, ni ninguna cosa así. Cristo es las primicias de la resurrección, cuando Él resucitó, y nosotros seremos la gran cosecha en aquel día del rapto. Además de los resucitados, nosotros que estamos vivos hoy día, si no hemos muerto, pues seremos transformados y elevados, levantados, arrebatados a la presencia del Señor también. Y vamos a estar con Cristo en el cielo por un lapso de 7 años. Durante estos 7 años, la tierra va a pasar lo que se llama la tribulación. Ahora, la tribulación es un tiempo de muchas pestilencias, de guerras, de matanzas, de hambres, de toda cuestión mala y pues castigadora. Porque en realidad la tribulación servirá para hacer varias cosas en el propósito de Dios. Uno es para traer a Israel a su país de nuevo, a Palestina, y cambiarles el corazón. Porque hoy día Israel no acepta a Jesucristo como el Mesías. Pero en aquel día sí. Ellos van a cambiar de opinión y cambiar el corazón y van a arrepentirse y van a aceptar a Cristo, Jesucristo, como el verdadero Mesías. Además, durante estos 7 años hay un hombre empoderado por Satanás que va a gobernar este mundo y nosotros lo llamamos el anticristo. Aquí en Apocalipsis se llama la bestia porque es como un animal, un fiera que recibe su poder de Satanás y pues es una persona muy malvada porque obviamente es poseída por Satanás mismo. Él va a gobernar este mundo por 7 años. Ahora, estos 7 años de tribulación se divide en 2 partes. La primera mitad de la tribulación y la segunda mitad de la tribulación. La primera mitad, cuando el anticristo se revela, él empieza a formar su coalición de naciones. Habla de 10 naciones en Apocalipsis. Y él va a formar su gobierno, va a aparecer como un hombre de paz, de diplomacia, de arreglar los problemas del mundo. Va a firmar un pacto de paz con Israel y las naciones árabes y otras naciones en el mundo. Un pacto de paz que supuestamente durará por 7 años. Pero como hemos visto en estudios previos, el anticristo va a anular, él va a quebrar su pacto a la mitad de este tiempo. Después de 3 años y medio, él va a revelarse por lo que en realidad es. Es un hombre lleno del poder de Satanás. Y él va a eliminar este pacto de paz. Él va a sentarse en Jerusalén
y va a poner una imagen de sí mismo en Jerusalén y él va a obligar a todo el mundo a adorarle a él como si él fuera Dios mismo. Segundo de Tesalonicenses 2:4 habla de esto. Pues por la última mitad, la segunda mitad de la tribulación, el anticristo va a gobernar con mano fuerte. Va a obligar a la gente a recibir una marca en sus manos o en su frente para poder comprar y vender y hacer comercio. Y si no, pues serán eliminados o tendrán que comer cualquier cosa que pueden encontrar en el monte. Y así él va a controlar el comercio del mundo. También al final de este tiempo de 7 años vendrá lo que se llama la batalla de Armagedón, cuando Cristo regresa del cielo con su ejército celestial y el anticristo aquí en la tierra con sus ejércitos terrenales, las naciones que le dan apoyo, van a enfrentar al Señor Jesucristo. Y como ya hemos hablado en otros momentos, en capítulo 19 habla de la derrota del anticristo. Él será capturado por el Señor Jesucristo, el anticristo y el falso profeta, y estos dos serán lanzados vivos en el lago de fuego por el poder del Señor Jesucristo. Y luego Jesús va a establecer su reino de 1000 años. 1000 años sobre esta tierra, Jesucristo reinando desde Jerusalén, desde Palestina. Pues estamos aquí ya en la segunda mitad de la tribulación en este estudio. Y estamos viendo capítulos 15 y 16 en el día de hoy, que habla de la última serie de juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Ahora, para recordar, hay 3 series de juicios. Vimos en capítulo 6 de Apocalipsis los 7 sellos. Cristo recibió de su Padre un rollo, un pergamino sellado con 7 sellos. Y él iba desatando uno por uno los sellos. Y estos sellos eran una serie de juicios que cayeron sobre la tierra en la primera parte de la tribulación. Y también quiero recordarles la actitud de los hombres, los inconversos aquí en la tierra, cuando ellos enfrentan estas plagas de Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, la actitud de los hombres en ese momento es que ellos se atemorizan de Dios. Y ellos dicen, piden a las rocas y los montes y las peñas que caigan sobre ellos para esconderles, para sepultarlos de la ira de Dios. Están atemorizados, tienen miedo de Dios. Esta fue la reacción cuando vinieron los sellos. Pero luego avanzamos a la segunda serie de juicios que se llaman trompetas. Y también hay 7 trompetas. Y estos se encuentran en capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Lo hemos estudiado hace unos 15 días atrás en un estudio bien detallado. Y vimos que en esta serie de juicios de Dios, las trompetas, los hombres ya pierden su temor y ellos se endurecen contra Dios. Tal como el faraón en Egipto, cuando Moisés volvió con las 10 plagas contra Egipto, dice la palabra que el faraón endureció su corazón contra Dios. Él no quiso arrepentirse. Y ahí dice en Apocalipsis 9:20 que a pesar de las plagas, de las trompetas y de los sellos que ya ocurrieron, los hombres no se arrepienten, sino que se endurecen contra Dios en una forma más obstinada. Luego, ahora vamos a ver en el día de hoy la última serie de juicios, que son 7 copas de ira. Y esto se encuentra en capítulo 16 de Apocalipsis. Y dice allí en el versículo 21, para observar la reacción de los hombres, siempre estamos hablando de hombres inconversos aquí en la tierra, no de salvos, sino de inconversos, que ellos ahora no se atemorizan de Dios, ni solo se endurecen contra Dios, sino que blasfeman a Dios. Ellos maldicen a Dios, ellos blasfeman el nombre de Dios. Dice 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
No solo en versículo 21, pero más antes, en este mismo capítulo, en el versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, con esta última serie de juicios de la mano de Dios, los hombres abiertamente blasfeman contra el nombre de Dios. Esto ya está en la última mitad de la tribulación. Ya estamos acercándonos al final de la tribulación. Pues nosotros no. Cuando digo estamos acercándonos, pues nosotros estamos en el cielo. Pero el mundo se está acercando al final de la tribulación de estos 7 años de juicio de la mano de Dios. Ahora, quiero recordarles algo, hermanos y oyentes. No es la ira de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento, sino es la gracia y la bondad de Dios que suaviza el corazón del hombre. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira de Dios, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, pues Dios no muestra favoritismo. Dios es igual para con todos. Él da a cada persona el juicio que merece. Pero lo hemos leído aquí que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. Hoy día, en este momento actual, Dios está actuando con bondad, con gracia, con misericordia. Él está invitando al hombre a arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero si el hombre sigue en su camino obstinado, pues entonces en el día de la tribulación vendrán estas series de juicios de Dios y el hombre va a ir de ser atemorizado, a ser endurecido, al final a blasfemar contra Dios y obviamente serán condenados para siempre en el lago de fuego. Ahora, en capítulo 15 de Apocalipsis, vamos a iniciar el estudio detallado de estos versículos. 15:1, leamos. Vi en el cielo otra señal. Note estas palabras, otra señal. Juan, el apóstol, el último apóstol con vida, ahora de los 12 del Señor Jesucristo. Este es más o menos el año 96 después de Cristo Jesús. Juan está en la isla de Patmos, una isla de encarcelamiento, de destierro, y él está recibiendo del Espíritu Santo esta revelación del libro de Apocalipsis y está escribiendo en un pergamino. Y él dice, yo vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Él habla de una señal en el cielo. Yo quiero aclarar algo. Una señal es un símbolo de una revelación de Dios o un evento profético. Algo va a ocurrir en el futuro y Dios da una señal como advertencia de este acontecimiento futuro. Voy a darle ejemplo. El mismo nacimiento de Jesucristo hace 2000 años. 700 años antes de que Cristo naciera, en los días de Isaías, del Antiguo Testamento, él dice algo de una señal. Isaías 7:14. El Señor les dará señal. Ahí está la palabra otra vez. La Virgen, ¿quién es la Virgen? María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También aquí en Apocalipsis, un par de capítulos atrás, capítulo 12, dice allí, apareció en el cielo una gran señal. Otra señal del Señor. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas
y estaba encinta, embarazada. Esta señal representaba a Israel. Explicamos esto hace unos 2 o 3 estudios atrás en Apocalipsis capítulo 12. Si todavía no lo ha visto, puede mirar ahí en Facebook en los archivos y ver este estudio de Apocalipsis 12. Pero otra señal, Dios usaba señales para señalar eventos futuros, proféticos que ocurrirían. Y oiga bien, Dios no miente. Dios es verdadero. Lo que Dios dice, Él cumple. Tal como Él ha cumplido muchas profecías del Antiguo Testamento en los días del Nuevo Testamento, pues las profecías del Nuevo Testamento Él va a cumplir en nuestros días también, en los días que vienen en el futuro. Ahora, nota en versículo 2, dice Juan, vi también como un mar de vidrio, algo cristalino, algo plano, algo calmado allí, un mar de vidrio, pero mezclado con fuego. Hay como llama de fuego saliendo de este mar de vidrio. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia o el anticristo y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie. Estos que habían ganado la victoria sobre el anticristo están en pie sobre este mar de vidrio con sus arpas, con las arpas de Dios. Ahí tienen arpas en las manos, cantando. Y dice versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí vemos en esta escena celestial, Juan está escribiendo y lo que está viendo por medio de una visión, y él dice, yo vi como un mar de vidrio allí delante del trono de Dios. Habla de este mismo mar de vidrio en capítulo 4, versículo 6, y lo establece que está ahí delante del trono de Dios. Ahí está Dios sentado en su trono y delante del trono este mar de vidrio. Pero aquí vemos este mar de vidrio ahora mezclado con fuego, y los mártires de la tribulación están parados en pie sobre este mar de vidrio. Estas son personas que aceptaron a Cristo por medio de la predicación de los 144,000 aquí en la tierra durante los días de la tribulación, pero el anticristo los mató, los ejecutó, los decapitó. Y sus almas están ahora en el cielo con el Señor, y sobre este mar de vidrio ya están cantando canciones, cánticos de victoria. El cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Ya han ganado la victoria sobre el anticristo. Ya ha terminado su labor, su persecución aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que cantaban el cántico de Moisés, que fue un cántico, se encuentra allá en el Éxodo capítulo 15, y una repetición y también una parte añadida ahí en Deuteronomio 32. Es un cántico muy precioso que habla de la grandeza de Dios que Israel cantaba cuando ellos salieron de Egipto, cuando el faraón ya está ahogado ahí en el Mar Rojo con su ejército egipcio, pues Israel cantaba este cántico de Moisés en victoria y alabanza a Dios. Ellos están cantando este cántico. También están cantando el cántico del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Y este es el cántico de la redención nuestra por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Voy a recordarles lo que dice Apocalipsis 7:9, hablando de esta misma multitud que ya está en el cielo. Y oiga lo que dice. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Ahí está Dios el Padre, ahí está su Hijo Jesucristo, y aquí delante de ellos está esta multitud de mártires que han dado sus vidas por la causa de Jesucristo durante los días de la tribulación allá en la tierra.
y ya ahora están en el cielo. Y dice así: vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Se explica muy bien. Estos son los que murieron como mártires en la gran tribulación, pero como habían puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador, sus pecados son lavados por la sangre de Jesucristo. Ahora continuemos aquí y veamos otra escena. En versículo 5 de capítulo 15, aquí estamos en Apocalipsis 15, versículos 5 al 8, vemos una escena del templo, el templo de Dios en el cielo. No estamos hablando del tabernáculo ahora, ni el templo de Salomón en Jerusalén. Estamos hablando del templo celestial. Y quiero recordarles que Moisés, cuando él subió al monte Sinaí y recibió órdenes de Dios de construir el tabernáculo, recibió las 2 tablas de los 10 mandamientos y muchas instrucciones de la voz de Dios, pues Dios le dijo a Moisés: construya el tabernáculo según el modelo de lo que hay aquí en el cielo. Entonces Dios le dio una explicación, instrucciones arquitecturales, ¿verdad?, de todos los planos de cómo construir el tabernáculo según el modelo que está en el cielo. Voy a leer en versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ahora, en un momento vamos a ver las 7 copas de ira de Dios, cargadas por 7 ángeles para derramarlas sobre la tierra. Estos 7 ángeles salen del templo en el cielo, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Se acuerdan de los 4 seres vivientes que vuelan alrededor del trono diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso? Uno de estos 4 seres vivientes, que son otra clase de ángeles, pues uno de ellos dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro. Pero esta copa de oro está llena de la ira del juicio de Dios. Entonces ya vemos los 7 ángeles salen del templo, tienen la copa de oro en sus manos, y dice versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Los 7 ángeles están por partir del cielo y volar a la tierra y derramar sobre la tierra estas 7 últimas plagas. Y así se consumará la ira de Dios. Pero cuando ellos reciben estas 7 copas de oro, dice que el templo se llenó de la gloria de Dios, del humo, de la gloria, la presencia tanta de Dios, que nadie podría entrar al templo hasta que se completara este último juicio. Tenemos ejemplo de esto en la tierra. Después de construir el tabernáculo allá en el desierto de Sinaí, por la instrucción de Moisés, pues al terminar toda la construcción, dice en Éxodo 40:34, entonces la nube de la presencia del Señor, cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés, el siervo de Dios, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. También leemos en 2 de Crónicas 7, capítulo 7, versículos 1 al 4, cuando Salomón, puede decir que esto ya es unos 500 a 600 años después de Moisés. Y Salomón construyó el templo en Jerusalén. Cuando terminó la construcción y están dedicando el templo a Dios, oiga lo que dice. Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto,
el sacrificio sobre el altar. Y la gloria del Señor llenó el templo. Esta misma gloria, este humo de la presencia de Dios llenó el templo. Oiga lo que pasó con los sacerdotes. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo. Cayeron sobre sus rostros los israelitas que están ahí afuera y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Es tremendo pensar en la presencia de Dios. Hoy día hay personas que dicen, yo voy a resistir a Dios, voy a tirar el puño en la cara de Dios, pero no. Cuando usted se para delante de Dios, usted va a caer en total humildad y miedo delante de Dios. Él es el Todopoderoso. Bueno, llegamos al capítulo 16, porque capítulo 15, lo que acabamos de explicar, es como la introducción para que vayan los ángeles a la tierra y derramen sus 7 copas de oro de las 7 últimas plagas. Veamos entonces estas plagas en una forma rápida, porque estas plagas son similares a las plagas que Moisés hizo en Egipto hace ya 3,000 años atrás. No, 3,500 años aproximadamente atrás, que Moisés sacó a Israel de Egipto y él hizo 10 plagas. Y aquí vemos plagas muy similares. Veamos lo que dice aquí en Apocalipsis 16. La primera plaga, la primera copa, versículos 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera, una llaga, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Solo aquellos que son adoradores, son seguidores del anticristo, van a recibir esta plaga. Van a sufrir estas úlceras. Es como un cáncer que come la piel y la carne del cuerpo. Y les toca solo a aquellos que han recibido la marca en la mano o en la frente. Son seguidores del anticristo. Esta plaga se compara con la 6ª plaga en Egipto, en Éxodo capítulo 9. Después la segunda copa, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar, se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente en el juicio de las trompetas, yo creo que fue, que vimos que cayó un juicio sobre el mar y una tercera parte se cambió en sangre. Pero aquí todo el mar se cambia en sangre y es sangre como de muerto, podrido, de mal olor. Es como sangre ya coagulada, densa, es como una sopa espesa. Yo imagino que será muy difícil que los barcos naveguen en esta sopa, ¿verdad?, de sangre. Y dice la palabra que todo ser en el mar muere. Estos cuerpos descompuestos, ¿verdad?, van a flotar a la superficie y van a oler. Imagínense la pestilencia y el olor de esta plaga, el mar rojo, como sangre de hombre muerto. Tercera copa, versículos 4 al 7. No solo toca el mar, sino también el agua dulce, o sea, los ríos, las fuentes, los nacientes, los pozos de agua. El agua que nosotros tomamos también se va a cambiar en sangre. Dice versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, oiga esta maldición contra los hombres. Justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto aquellos hombres derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú, Dios, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ellos querían derramar sangre, ahora tienen que tomar sangre. Es lo que está diciendo el ángel.
También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta es la tercera plaga, la tercera copa. El agua dulce se cambia en sangre. Usted se abre, bueno, ojalá que no sea usted, pero una persona en la tribulación se abre el tubo de agua y sale un chorro de sangre. Entonces va a un pozo y baja el balde ahí al pozo y saca el balde por una soga y cuando viene a la superficie es un balde lleno de sangre roja. No es agua dulce. Los ríos y los fuentes se cambiarán en sangre. Y dice el ángel, es justo que los hombres inconversos beban sangre porque han derramado la sangre de los hijos de Dios. Esto se compara con la primera plaga en Egipto, en Éxodo capítulo 7. Bueno, continuemos a la cuarta copa. Dice el versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahora está tocando el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta copa es un juicio que involucra el sol. Será como un infierno sobre la tierra. Ya no hay agua. El agua es sangre. Sea mar, sea agua dulce. Ya no hay agua y viene este calor tremendo del sol. Se forman ampollas y quemaduras sobre la piel del hombre. Y los hombres no se arrepienten, sino blasfeman a Dios. Este es profetizado. Esta plaga es profetizada por Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 1. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno, caliente como un horno, en el cual cocina el pan. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Ahora dígame, calentaría el horno allí en la cocina, después abriría la puerta y se metería usted mismo dentro del horno y cerraría la puerta detrás de usted? Jamás. Usted sabe que se quemaría. Pues en los días de la tribulación, el calor del sol será tan intensificado que va a quemar los hombres. Tal vez usted piensa, hoy día, bueno, hemos tenido un día muy caluroso, pero es nada. No es nada en comparación con aquella plaga en los días de la tribulación. Quinta copa, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, sobre el reino del anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, de oscuridad, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Se acuerdan las úlceras en la piel? Y no se arrepintieron de sus obras. Se cubre todo el reino del anticristo. Como él está gobernando el mundo, yo imagino que todo el mundo va a sufrir esta plaga de la oscuridad. Dice Sofonías 1:14, otro profeta del Antiguo Testamento, profetizando de aquel día de tribulación. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina, un día de oscuridad. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar como ciegos, porque todo está oscuro. Su sangre será vertida en el polvo, sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor. No importa que sea rico o pobre, el hombre inconverso va a sufrir el castigo de Dios en estos días últimos de la tribulación, como se explica aquí en Apocalipsis 16. Ahora, los hombres pecadores aman más las tinieblas, o sea, la oscuridad, que la luz, porque sus hechos son malos. Y entonces Dios va a darles oscuridad. Dice Juan 3:16. Déjeme leer de la bondad de Dios y el juicio de Dios en el mismo pasaje. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, en el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree en Él, ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Ok? Aquí va. ¿Por qué Dios condena al hombre? Que la luz vino al mundo. El Señor Jesucristo vino al mundo, pero la humanidad amó más las tinieblas que la luz. Decidieron escuchar más las mentiras del diablo que la verdad del Señor Jesucristo, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Como cristianos debemos andar en la luz, una vida transparente, una vida de buen testimonio delante de los demás. En cambio, el hombre malvado, pecador, perverso, él anda en las tinieblas. Se nota que hay más crímenes cometidos de noche, porque se cubren sus hechos con la oscuridad. Pues aquí en esta plaga dice que ellos muerden la lengua por el dolor de las úlceras y las quemaduras que están sufriendo de las plagas previas. Esto se compara con la 9ª plaga en Egipto, en Éxodo capítulo 10. La 6ª copa, se seca el río Éufrates. Ahora, esta es una sección un poco larga de versículos 12 al 16. Entonces, permíteme explicarlo y usted lo puede leer en su propio tiempo. Dice allí que el río Éufrates, que sirve como barrera natural entre el oriente y luego el Medio Oriente, donde está Palestina, pues este río se va a secar. Este río empieza allá en las montañas en el sur de Rusia y corre como 1800 kilómetros hasta el Golfo Pérsico. Es una barrera natural. Y Dios va a secar a este río para permitir que pasen las tropas orientales de China, Japón, India, Afganistán, Corea o todas las naciones que hacen esa confederación oriental van a venir a Jerusalén. Primero, parece que vendrán en contra del anticristo, pero una vez que ellos llegan ahí, se unen con el anticristo para estar todos en contra del Señor Jesucristo, que viene del cielo. El Señor Dios va a permitir que se seque el río Éufrates para darles paso libre. Y ellos pueden viajar desde el oriente hasta la tierra de Palestina. Y dice aquí también en este pasaje que esto será impulsado. La llegada de estos ejércitos van a ser impulsados por medio de 3 espíritus inmundos que vienen de la Trinidad satánica. El dragón, siendo Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y estos 3 espíritus malos salen de las bocas del Satanás, del anticristo, del falso profeta, y parecen ser ranas, dice Juan, como ranas. Y después estos espíritus van a los ejércitos orientales de China y esas naciones alrededor y los convencen a viajar, a mover sus tropas, a marchar a Palestina para derrocar a Palestina y quizá al anticristo en ese momento. Pero como ya he dicho, cuando llegan allí, pues esto es cuando viene el Señor Jesucristo al final de la tribulación y todos aquellos van a guerrear contra Cristo y serán muertos. Serán muertos. Ahí vemos entonces la 6ª copa. Ahora lleguemos a la 7ª. Dice versículos 17 al 21 que habrán catástrofes, cambios tremendos en la naturaleza. Dice ahí en 17, el 7º ángel derramó su copa por el aire. Él tiró su copa en el aire, así, y salió en todas partes. Salió una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En toda la historia, nunca han habido un terremoto tan fuerte
como este terremoto para clausurar, para terminar las 7 plagas. Y luego, ¿cuál es el resultado de este terremoto? Versículo 19. La gran ciudad, esto se refiere a Jerusalén, se divide o fue dividida en 3 partes. No está destruida, pero se divide en 3 partes. Habla en Zacarías, creo que es capítulo 14, si no me equivoco. Sí, que el monte de los olivos, que está fuera de Jerusalén, se va a dividir hacia el norte y hacia el sur. Entonces ahí están 2 partes. Y luego Jerusalén está al oeste del monte de los olivos. Ahí está la tercera parte. O sea, este terremoto no va a destruir a Jerusalén, pero va a hacer cambios topográficos tremendos alrededor de Palestina. Porque luego habla que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Las montañas grandes van a bajar y las islas van a desaparecer en el mar. Pero también habla en 19, las ciudades de las naciones. Estamos hablando de Londres, Nueva York, Los Ángeles, Moscú, Beijing. Vaya nombrando las ciudades de todas las naciones cayeron. Este terremoto va a destruir las ciudades grandes del mundo aquí al final de la tribulación. Y luego dice la Gran Babilonia, que es el reino del anticristo, la capital del anticristo. La Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, esta Gran Babilonia será destruida completamente. Vamos a ver los detalles en capítulo 18, en un par de estudios más adelante. Y vamos a ver que Babilonia, será destruido completamente. Será como nido de criaturas fieras, de animales. No será habitado jamás otra vez. Babilonia será destruida. Esto puede ocurrir aquí en este momento de profecía. Y luego, para clausurar, una última plaga en esta 7ª copa, granizo. Dice versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ¿Cuál es el granizo más grande que usted ha visto? Yo he visto granizo quizá como la bola de golf, ¿verdad? Así, de tamaño. Y cuando pega a una bola de hielo así, pega al carro, pues hace mucho daño a la carrocería del carro. Lo pica mucho. Pero aquí dice que este granizo va a ser como de peso de un talento. ¿Sabe cuánto pesa? De 100 a 125 libras. Un quintal. Estamos hablando de bloques de hielo que caen del cielo que pesan un quintal. Imagínese la destrucción que será en esta 7ª copa de juicio. Y dice, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés a apedrear toda persona que blasfemaba. Oiga, Levítico 24:16. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Los demás israelitas deben coger una piedra y llevar a esa persona fuera del campamento y apedrearlo, tirar piedras sobre esta persona hasta que muriera. ¿Qué hemos visto aquí en 16, capítulo 16 de Apocalipsis? Los hombres blasfemaban a Dios. Los hombres blasfemaban a Dios. Entonces Dios dice, ok, el castigo es que sean apedreados, pero con granizo, que pesa un quintal. Y morirán muchísimas personas por esta plaga de Dios. En todo lo que hemos visto aquí, para resumir los juicios de Dios, hay una luz de esperanza. Vea versículo 15. Dios siempre pone misericordia dentro de su juicio. Y dice versículo 15, he aquí, y este es Jesucristo hablando, he aquí, yo vengo como ladrón. Cristo en más de una cita en la Biblia dice, yo vengo como ladrón. Aquí está de nuevo hablando, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está alerta, el que está mirando, esperándome. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Eso significa que mantiene
un buen testimonio, que vive una vida dedicada al Señor, no entregada al pecado, sino entregado a Dios, sirviendo a Dios. Guarda sus ropas para que no ande desnudo. Esto está hablando de una desnudez espiritual, que usted tiene las buenas obras en su vida, en vez de andar como una persona no haciendo nada bueno en su vida, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Para explicarlo un poco mejor, hay otras dos citas que quiero leer. Dice Juan, este mismo Juan, en su carta, 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en el Señor, para que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todo lo que hacemos en el día de hoy debemos de preguntarnos, ¿esto es para la gloria del Señor Jesucristo? Sea barrer la casa, lavar los trastos, cocinar, lavar el carro, ir al banco, ir a un culto, ayudar al vecino con una necesidad. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Y así podemos andar con confianza, con esperanza, por si Cristo venga en este momento. Él puede venir. También dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a vivir vidas santificadas, dedicadas, entregadas al Señor. No, yo no soy perfecto, todavía yo peco. Pero gracias a Dios por la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Pero en mi corazón, yo quiero servir a Dios. Yo quiero dedicarme a Dios. Yo quiero honrarle a Él en mi vida. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Recordemos esto, antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación, ocurre el rapto. Ya lo hemos hablado varias veces. Ocurre el rapto. Jesucristo vendrá del cielo para arrebatar a su iglesia y llevarla al cielo. Ahora, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene que preocuparse por la tribulación. Dios nos va a salvar de la tribulación, nos va a llevar al cielo. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, si todavía anda en su pecado, en su estado de condenación, en su rechazamiento de Jesucristo, si todavía este es su caso y Cristo viniera hoy, usted se quedaría para sufrir todas estas plagas de las cuales hemos hablado en el día de hoy. La invitación está abierta todavía. Cristo dice, estoy a la puerta de tu corazón tocando, llamando. Abra la puerta. Deje que Cristo entre en su vida. Dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No va a ir al infierno si usted tiene a Cristo en su corazón. Va a ir al cielo. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo único que tiene que hacer, es creer. Es salvación para todo aquel que cree. ¿Cómo puedo creer? Pastor, ¿cómo es que yo paso de muerte a vida? Aquí está, Romanos 10, versículo 9. Que si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Así será salvo. Aquí está la invitación. Ahora es tiempo suyo. Es la decisión suya de aceptar a Cristo o de seguir rechazándolo. Ojalá que usted aproveche la oportunidad de la salvación. Haga su oración ahí mismo donde está usted, en su carro,
en su sala, fuera en el patio, por donde esté. Tome un momento para agachar su cabeza si pueda. Si está manejando, pues hágalo con ojos abiertos. Pero haga su oración y dígale: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Y Jesús, yo te pido que tú perdones mis pecados. Límpiame con tu sangre. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Jesús, quiero que tú seas Señor de mi vida. Sálvame. Hazme un hijo de Dios. O si es señorita, hazme una hija de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Esta es la oración sincera de fe que uno puede hacer y recibir a Cristo para obtener la salvación eterna. Que Dios le ayude y que le bendiga. Padre Celestial, yo pido tus bendiciones sobre este estudio y que cada oyente puede hacer esta decisión de aceptar a Cristo si todavía no la haya hecho. Y que nosotros, que somos ya creyentes, que hemos recibido a Cristo, que nosotros sigamos compartiendo las buenas nuevas de salvación a otras personas hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga muy buen día y nos vemos en el próximo estudio. Por favor, comparta también en su iPad, su teléfono, su iPhone, en su computadora, o sea, por el internet, por Facebook. Comparta este estudio con otras personas para que también puedan escuchar el mensaje de Dios.